Así es. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este nuevo día y esta nueva oportunidad que nos concedes de estar juntos a través de este medio para recibir de ti. Tú conoces nuestro corazón, la disposición que tenemos de querer aprender más y más cada día para ser semejantes a ti. En el dulce y precioso nombre de Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia, conforme a lo que tú has prometido. Amén. Amén. Pues en la sesión anterior pudimos completar la sección correspondiente a la persona del Espíritu Santo en su trabajo de ser el que cumple en nosotros estas 4 operaciones divinas que tienen que ser vividas. Esto no de ninguna manera puede quedarse en materia teórica, ¿no? Sino es sencillamente una revelación de lo que el Espíritu Santo ya ha estado haciendo en nuestras vidas, pero ahora poder contemplarlo de una manera más gráfica y ordenada nos permite entendernos en cada fase, en cada operación y su secuencia, y movernos hacia adelante sin la necesidad de vivir confusión ni de ignorar qué está sucediendo. Y entonces esto, por supuesto, que produce un fruto muy importante en nuestras vidas. Y hemos llegado a la página 23, ahí estuvimos un ratito. Creo que hay que cerrar micrófonos porque está habiendo un poco de eco. Y en la página 23 está el diagrama de las 4 operaciones. Y luego terminamos esta sección en la página 24, en la primera parte, donde el propósito fue mostrarnos que adopción y salvación son sinónimos y que debe romperse en nosotros el esquema de que la salvación fue un evento que ocurrió en nosotros el día que recibimos a Jesús, para entender que ese evento fue el inicio del proceso que la salvación es, y que el final de la salvación es el que estemos completos, que nuestra transformación se finalice y resultemos como hechura de Dios, siendo conformes a la imagen de Jesús, no solamente en apariencia, sino más que todo en funcionamiento, en poder vivir siendo uno con Dios de la misma manera que Jesús lo vive. Entonces, podemos gozarnos muchísimo en que nuestra salvación está operándose y que se manifiesta en la dimensión en la que somos sacados de ignorancia por revelación, traídos a fe, ¿verdad? A creer que Dios es fiel y poderoso para cumplir en nuestra vida lo que nos está mostrando, en fe
llevarnos al redargüimiento donde vamos a poder ver qué es lo que ya no puede seguir siendo parte de nuestro entendimiento y de nuestra existencia. Y entonces, al estar de acuerdo con Dios, somos llevados en fe a corrección, donde vamos a ser limpiados, santificados, regenerados. Y el producto de la corrección va a ser que esa parte de nuestra vida, de nuestro ser, está lista ahora para participar de la naturaleza divina, donde en fe vamos a ser instruidos en justicia y habilitados para vivir a Dios en esa área de nuestra vida y empezar a arraigarnos allí y a crecer en la naturaleza divina. Entonces, este será nuestro fundamento, y el progreso el avance del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues va a resultar en que podamos disfrutar ser hijos de Dios, participando de todo lo que Dios es. Y en nuestra hoja ahora entramos a la segunda parte de la página 24 y dice, ¿qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? Bueno, con todo esto que hemos visto, necesitamos comprender de manera práctica las operaciones divinas que me van a ser provistas cada día y a cada momento de mi existencia por el Espíritu Santo. No se trata de que yo sea informado al respecto, sino que sea enseñado y adiestrado por el Espíritu Santo para participar en cada una de sus obras de manera consciente y voluntaria. Recuerden los dos factores que gobiernan nuestra existencia como hijos: lo que Dios va a hacer en cumplimiento a su promesa y la elección de participar, la cual no es nada más una decisión que se toma allá en algún momento, sino que se sigue tomando. ¿Sí? Y entonces, de manera que el resultado del trabajo del Espíritu Santo sea una nueva creación, yo mismo hecho nueva criatura en la semejanza de Jesús, viviendo la vida de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si estoy en Cristo, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces estamos aquí en esta parte, ¿no? donde el cuadro se aclara y entramos a la vivencia de estas operaciones divinas. Y vamos a la página 25. En la página 25 tenemos a manera de resumen un cuadro, una tabla que nos muestra las operaciones divinas de un lado con su explicación o su definición, y las decisiones personales que nos corresponden tomar a cada uno para que participemos de estas operaciones divinas. Entonces, empezamos con revelación y dice, ¿qué sucede aquí? Verdad me muestra la promesa en la persona de Jesús. Entonces, este es el trabajo del Espíritu Santo. En Jesús mostrarme lo que soy invitado a vivir. Y yo quiero asegurarme que esta definición la estamos recibiendo correctamente, ampliarla si es necesario, pero es tan importante que
que nuestro enfoque, como ya lo hemos hablado, sea singular. Y el enfoque es los ojos puestos en Jesús, los ojos del corazón puestos en Jesús, para que el entorno sea formado en nosotros. Así que ese enfoque en Jesús tiene que ser un enfoque espejo, ¿no? Que es de lo que nos habla el Espíritu Santo en 2 Corintios 3, donde dice, con la cara descubierta, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen como por el Espíritu Santo de Dios. Así que tengamos presente esto, y quisiera invitarles a comentar. Revelación me muestra a Jesús para invitarme a ser hecho como Él es en esa área, en esa verdad que me está siendo mostrada. Aquí viene María Elena o Helen. Buenos días. Buenos días, bienvenida. Gracias. Pues, Helen, estamos en la página 25, donde estamos empezando a ver, a manera de resumen, las 4 operaciones divinas, y estoy invitándoles a comentar sobre la primera, que repito, es la operación en la que el Espíritu Santo nos muestra a Jesús, pero no para que nos deslumbremos y digamos, pues qué maravilloso que Jesús es así, y ahí se quede todo, sino es para que entremos a fe y digamos gracias, porque acepto ser hecho igual a Jesús en esta área. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué tal si empiezas, Félix, comentando sobre este punto? Hay que abrir el micrófono nada más. Sí. Gracias. A ustedes. El Espíritu Santo nos trae a la revelación, ¿verdad?, de la verdad, que para nosotros ya está bastante claro. Bueno, en lo personal, yo entiendo que Jesús es la big promesa, ¿no? La promesa mayor, y que el propósito del Padre es hacerme como Él, si yo se lo permito. Entonces, a cada verdad que me muestra de la persona de Jesús, entiendo que debe ser encarnada en mí, tiene que hacerse viva esa promesa, esa palabra. Y es allí donde pues tenemos que prestarnos, ¿no?, a que el Padre haga su obra en nosotros. Bueno, estoy hablando de mí ahora, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que tener el enfoque primario, ¿sí? De lo contrario, pues entiendo que no voy a llegar a ninguna realización si no se lo permito. Entonces tengo que recibir esa verdad primeramente, y tengo que aprender a recibir. Nunca descartar ni desechar lo que papá me está revelando a través de su espíritu, que es conformarme a la imagen de su Hijo Jesús. Es lo que puedo comentar así, breve, ¿no? Gracias, Félix.
Entonces esto que nos comentas abunda, afirma el enfoque de fe, ¿no? Y es muy, muy importante tener claridad en que la fe se recibe, que no buscas en tu pozo, ¿no? Para ver si tienes o no, sino que al tomarle la palabra a Dios, y por eso es tan importante este enfoque de esto que me estás mostrando, lo recibo para que lo cumplas en mi vida. Porque eso automáticamente te conecta en fe. O sea, la carga de responsabilidad queda en Dios y tú te ubicas como receptor voluntario de esta promesa que ahora va a proceder a realizarse en tu vida, ¿no? Muy bien, Marco, ¿qué nos comentas? Pues es maravillosa la revelación que Dios nos hace de Jesús eh, como, como, como un ser perfecto pero no como deslumbrándonos, ¿no? No como para caer de rodillas y adorarlo en el concepto de adoración que se nos presentaba antes de estar conociendo estas verdades, ¿no? Sino que realmente ese concepto es contrario a lo que Dios quiere, porque nos separa más de Él, ¿no? Sino esta revelación de Jesús como sí, alguien perfecto, pero en humildad, en sencillez, en bondad, en amor, en ternura, y es maravilloso que Dios quiera llevarnos a vivir todo lo que Jesús es, ¿no? Yo entiendo entiendo ahora que adoración es comunión. Uh-huh. Es esta unión a Dios, ¿no? Unirme a Dios, ¿no? Como Jesús oró en Juan 17, ¿no? Y bueno, pues yo quiero esto, lo anhelo vivirlo, y y pues le digo a Dios, ahora aquí estoy. Bienvenido. Gracias. Gracias, Marco. La alternativa pues es quedarnos admirando, observando. Perdón. La alternativa pues es quedarnos admirando, observando a Jesús y continuar con ese concepto de conocerle desde afuera, ¿no? Que ha permeado el pensamiento sincero y bien intencionado de tantos de nosotros en otros tiempos y de tantas personas hoy, pero que no te transforma en su semejanza. Y entonces nunca le vamos a perder el respeto a Jesús, y por supuesto que Él continuará siendo maravilloso, pero cumplir el anhelo de su corazón. ¿Se recuerdan que Él dijo, en esto es cumplido mi gozo, en que lleven mucho fruto?
y sean así mis discípulos, que quiere decir, ser discípulos de Jesús quiere decir, vengan a ser como yo soy. ¿Sí? Entonces es algo muy hermoso poder entrar a fe, a una fe que va a permitirle a Dios cumplir eso en nosotros. Helen, ¿qué nos comentas? Sí, yo estoy aprendiendo a recibir verdad, y cada vez que la recibo y lo compruebo y la vivo en todo mi ser, eh, noto esa gran diferencia en cuanto a vivir las cosas en mis fuerzas, humanamente, en mi mente, y cuando yo dejo que papá es el que me dé su verdad y yo lo viva y lo sienta. No conocía esa manera de vivir a mi padre. Por muchos años yo creí vivirlo, creí que estaba recibiendo su verdad y pues ahora me doy cuenta que pues todo era humano y que en realidad no estaba yo recibiendo esa verdad que ahora, cuando la he recibido y lo he comprobado en mi ser y he podido experimentar paz, he podido experimentar gozo, amor, pues es totalmente diferente, totalmente divino y es una experiencia de la cual ahora anhelo vivir más, quiero más de esto porque ya sé de la otra manera y pues se sufre, vivirlo en la carne, entra uno en muchos conflictos y ahora que lo he vivido así, he recibido verdad y me trae esa paz en medio de esas circunstancias que está uno viviendo, en medio de esas, pues llámese cualquier, ¿no? De lo que vivimos del día a día, ahora es una experiencia totalmente diferente y cada vez quiero vivir más y más esa verdad de mi padre en mi ser porque ya no puedo volver atrás. Y de repente sí, o sea, de repente no estoy diciendo que lo estoy viviendo al 100%, pero las veces que lo vivo es una experiencia divina en todo mi ser, en todo mi cuerpo, ¿no? Eh, estoy dispuesta, estoy abierta y me doy cuenta que pues es esto que mi padre nos ha ofrecido por medio del sacrificio de mi hermano Jesús, es todo esto que él ha planeado para sus hijos, es lo más maravilloso que me pudo haber pasado, recibir esta verdad en humildad, esta verdad en que yo no puedo, en que yo menguo, y dejarme en él, y que yo no sé nada y que yo no sé cómo va a pasar y se va a resolver lo que se tenga que resolver. Estoy en ese proceso de recibir y recibir esa verdad. Lo quiero, lo anhelo porque ya sé que siendo de parte de mi padre, yo no tengo que estar angustiada, afligida, frustrada y todas esas cosas que pues ya me las sé. Y bueno, eso es lo que les puedo compartir, que estoy viviendo esta etapa ahorita de vivir recibir esa verdad de mi padre en mi ser. Gracias, Helen. Fíjense lo importante de todo lo que ustedes nos están compartiendo. Habla del trabajo que el Espíritu Santo ha estado realizando en aclararnos nuestra participación en esta operación divina. Y la opción que aquí vemos en la guía y que ya ustedes lo han comentado es: ¿qué hago? ¿Recibo verdad o tomo lo que estoy
viendo la revelación y lo empiezo a razonar humanamente y a encontrarle peros y dificultades, etcétera, ¿no? Pero qué hermoso es cuando nuestro corazón ya sabe callarse y descansar en la fidelidad y el poder, la capacidad del prometedor. Y cuando ya nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos del corazón ya no escuchan demandas y requisitos y amenazas, o sea, oídos de siervo, sino que escuchamos promesa, ¿no? Escuchamos promesas, escuchamos gracia, escuchamos misericordia y recibimos fe. Entonces vamos a quedarnos con esto, que la revelación, en primer lugar, va a producir fe en nosotros. Y que fe va a ser un estado permanente en el que vamos a vivir todo el ciclo de las 4 operaciones divinas en relación a cada verdad que nos es revelada. ¿Sí? El justo por la fe vivirá. Y esto se va a volver algo completamente literal en nuestras vidas. Porque sin fe no se cumple. Y es en fe que vemos a Dios entonces hacer posible su promesa o hacerla realidad. Estamos ante la situación que Jesús vivió con Lázaro. ¿Se acuerdan de esa historia? Y él viene a la tumba días después que Lázaro ha muerto, tiene ya 4 días de estar enterrado, y él dice, abran la piedra, quiten la piedra que tapa la tumba, y su hermana le dice, Señor, pero ya hiede, ya apesta, ya no se debe de abrir. ¿Y qué le dice él a esta mujer? Le dice, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Pues aquí está el reto nuestro, ¿no? Sí, se trata de ver la gloria de Dios operando en nosotros al formar a Cristo en nosotros. Entonces, toda la revelación con respecto a Jesús que el Espíritu Santo trae a nuestra vida es con el fin de formar a Cristo en nosotros. Y por eso es que fe es el producto de la revelación del Espíritu. Te trae a fe para que en ella vivas el resto de los procesos, de las operaciones. Bien, así que vemos en este paso algo muy importante. Vamos al segundo paso, redargüimiento. La verdad que me ha sido revelada de cómo es Jesús y la invitación que se me hace a vivirlo, pues de inmediato expone lo que en mí está opuesto a que la promesa de mi Padre se realice en mi ser. Esta es la operación de Dios, y esto es, ayer hablábamos un poco de esto en la sesión de Ágape en vivo, y lo hemos hablado obviamente aquí en nuestro tiempo juntos, que es muy importante entender que esto es algo necesario y no caer en condenación, no entrar en confusión al decir, si acabo de recibir que yo sea hecho como Jesús y mira con lo que salgo. Eso es una reacción que ignora el trabajo de Dios, cómo somos hechos hijos.
entender y recibir esta verdad sobre las operaciones divinas nos va a sacar de allí, nos va a permitir vivir con mucha sencillez y fluidez sin estancarnos el redargüimiento, porque el redargüimiento es la única manera en la que vamos a poder estar en acuerdo con nuestro Padre para que la transformación necesaria se opere en nosotros. Si Él nunca nos va a obligar, porque amor no hace eso. ¿Sí? Nunca nos va a forzar. Entonces tiene que haber un acuerdo y Él sabe que Él tiene que santificarnos, tiene que perfeccionarnos, tiene que regenerarnos, tiene que renovarnos, o sea, limpiarnos de toda maldad, etc. Pero tiene que contar con la participación consciente y voluntaria de cada uno de nosotros en esos procesos. Entonces, el redargüimiento es para eso, es la invitación a limpieza y a transformación. ¿Sí? Y si te ayuda, revelación es la invitación a entrar a fe, a recibir el ser hecho como Jesús es, y redargüimiento es la invitación a ser transformado. Entonces, lejos de ser algo negativo, redargüimiento es algo muy importante, muy positivo, porque allí, ¿qué necesito yo hacer? En fe, reconocer que Dios está bien, que está en lo correcto. Si Él me dice, mira, aquí hay orgullo en tu vida. Y el orgullo es completamente contrario a la humildad, que es natural a Jesús. Entonces, puedo limpiar esto. Y ahí entramos a redargüimiento, ¿verdad? A vivirlo en fe para reconocerlo, no dándonos golpes y diciendo soy culpable, soy culpable, soy culpable, qué malo soy, sino para decir gracias Padre, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo contigo, gracias porque vas a hacerme libre de esto, te lo entrego, lo descanso en ti. Que es el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Exactamente. El Y fruto la de confesión. redargüimiento es arrepentimiento. ¿Por qué no comentas de una vez, Marco, sobre esto? ¿Qué es lo que hasta aquí vas tú recibiendo sobre el redargüimiento? A mí me parece que es muy importante dejar claro que dado el carácter amoroso de Dios y bondadoso con nosotros, el redargüimiento no es un acto de juicio, de condenación, de querer hacer que nos sintamos mal, sino que es un acto de amor y que es fundamental para el proceso de la transformación, ¿no? Sobre todo como lo hace Dios, ¿no? El diablo se ha encargado de vendernos una imagen de Dios, de un Dios severo, castigador, un Dios de juicio, y el trabajo del Espíritu Santo es ir rompiendo esas falsas concepciones que tenemos de Dios, que nos impiden acercarnos a Él con toda confianza en su amor, ¿no? Y
para mí eso es fundamental para poder entrar al redargüimiento. A mí me ha ayudado mucho de estos conceptos que nos has estado compartiendo, de no entrar en condenación, no permitir condenación, sino recibirlo como es, ¿no? Como es simplemente la verdad, recibirlo como verdad, lo que Abba nos está mostrando, y recibirlo el amor. Y esa es la manera más preciosa de poder recibir el redargüimiento, ¿no? Verlo como algo muy positivo para mí, y en cada circunstancia que yo puedo vivir, cada persona que Dios permite que se acerque a mí, puedo vivir esto, ¿no? Y es padrísimo, porque entonces ya no entro en conflicto con las gentes, sino que cada persona se convierte en una ayuda para mí, para ver como una provisión de mi Padre, para ver lo que dentro de mí, ¿no? Y eso pues permite el crecimiento. Es lo que yo entiendo hasta ahorita. Gracias. Gracias, Marco. Entonces, tomando esto que tú nos compartes, eh, le tomas la palabra a Dios en la primera operación, viene el redargüimiento y lo estás aprendiendo a vivir en amor, como un acto de amor y no como un acto de juicio o de condenación o de tacharte de reprobado. Que me río porque ese era mi recurso, no es ya la regué otra vez, ya fracasé otra vez, ya te fallé otra vez. Y recuerdo que en una etapa era de todos los días escuchar a muchos de nosotros hablar de esa manera, ¿no? Entonces, esa confesión de fallar, pues habla de que el concepto de responsabilidad permanece de este lado, ¿no? Yo tengo que cumplir, yo tengo que poder, en lugar de la fe que dice, tú tienes que transformarme, tú tienes que hacerme tu hijo. Y es algo completamente inverso, ¿no? Qué bueno que ya lo ves más claramente y lo estás viviendo así. Y el impacto que tiene en las relaciones con los demás, lo cual evita pues que se susciten pleitos y celos y envidias y disensiones y de todo lo que es común, ¿verdad? Y que pueda haber edificación aún de las cosas que antes nos hacían pedazos. Helen, ¿qué nos comentas sobre esto? Pues bueno, en esta parte les puedo platicar que en otro tiempo hubo mucha condenación de cuando había ese redargüimiento en mi ser. No lo podía yo entender de esta manera, que era en amor, y yo lo viví mucho en condenación, y fue una etapa que viví así un tiempo, y fue como un año que yo me sentía condenada y no podía salir de esa condenación porque así lo recibía. Y pues hasta que clamé a mi padre y le dije que pues ya no podía más con ese redargüimiento que estaba pasando en mi ser, y que yo no lo podía entender así, y fue cuando recibí su verdad de que era en amor y no era en condenación. Y yo les platico esto porque era como muy tormentoso en mi ser, y no me podía concentrar en todo lo que hacía, y
y fue tan maravilloso recibir esta verdad que era el amor y que no venía yo a, que si yo era su hija, ninguna condenación había en mí. Y es como, pues cambió todo, todo mi panorama y ahora pues lo vivo y pues sí, también es como eso que de repente sí me trae mí, a veces cuando me está redarguyendo, como que quiero tener yo razón en algunas cosas y como que de repente no lo acepto bien, pero le digo, papá, si viene de ti, lo acepto, ¿no? Y entonces las cosas se dan más fácil y viene paz a mi corazón. Pero para mí es muy importante que él me redarguya porque me corrige en amor y yo lo acepto y me pongo de acuerdo, porque como decías, Cris, debe de haber un acuerdo en que yo lo acepto y corrígeme, ¿no? Enséñame, porque si no hay un acuerdo, yo puedo a lo mejor decirlo de boca, pero no está sucediendo realmente en mi espíritu, no está pasando eso y no está pasando esa transformación. Y para mí es muy importante que él me redarguya y me convenza. Gracias, Helen. Otra vez, ven lo hermoso del trabajo del Espíritu Santo, traernos a gozo en algo que antes era negativo. No ser redarguidos era algo que no queríamos vivir, y escuchar a Helen decir, es muy importante que me redarguya. eh, es una renovación del entendimiento, ¿no? Que es realmente lo que produce la transformación. Así que gracias a Dios por eso. Félix, ¿qué nos comentas aquí, hermano? Bueno, en el entendido de que para nosotros o al nosotros ya ha quedado claro que esto es una invitación de parte del papá y que es necesario, ¿no? Para no mantenernos cautivos. Pero lo veo desde este punto de vista para ver si podemos ayudar a otros, ¿no? A entender mejor esta parte del ciclo de transformación que Dios hace en nuestra vida, cómo opera. Porque lo que permea la mente de muchos es el asunto de sentirse bien, ¿sí? Una mentalidad de positivismo, de que, no, pues yo estoy bien con Dios. Y eso lo veo yo en algunas personas como miembros de la iglesia, ¿no? Y, y pues uno analiza la situación y ve lo que el Espíritu Santo nos revela de ciertas personas que en realidad pues sus frutos no dicen mucho, ¿no? De que verdaderamente estén siendo libres o siendo transformados a la semejanza de Jesús. Entonces, noto que opera un engaño en la vida de muchas personas, ¿no? Al querer pues hacer creer que verdaderamente están viviendo y no lo están, porque no le están dando la oportunidad a Abba de que les redarguya. Nosotros entendemos que es una invitación, que no es algo impositivo, ¿no? De parte de nuestro Padre, sino que Él apela a la libertad que tenemos, al albedrío, ¿no? Entonces, la gente se enmascara, no hay transparencia, hay un camuflaje muy latente ahí,
se vive, ¿no? Se mira, se aprecia. Entonces, ¿cómo salir de eso? Pues lo que estamos mirando aquí es recibiendo la invitación de nuestro Padre para sacarnos ese mal. Es a veces difícil para uno, lo fue para mí en un principio, ¿no? Y que estaba yo como Pedro resistiéndome que mi Padre operara limpieza en mí, pero gracias a Él que ya estamos caminando un poco más en eso, aunque a veces hay resistencia, pero cuando le permitimos a Él realmente redarguirnos, hacernos ver el mal en donde estamos y le decimos, bueno, trabaja en mí. Entonces ese es un avance, ¿no? Lo que yo veo en lo personal. No sé si ayudó en algo esto. Muchas gracias, Félix. Definitivamente ayuda porque nos deja ver dónde estábamos y también nos permite hablar un poquito de cómo relacionarnos con nuestros hermanos que aún no están viviendo esta verdad. Porque muchas veces no solamente vemos, sino que vivimos los errores de otros, ¿no? Podemos ver, como tú dices, Félix, a veces el mismo Espíritu nos permite ver cosas que no están en Cristo, que no son divinas, para no complicar las cosas. Todo lo que no es divino no es obra de Dios y no pertenece en nuestras vidas, pero algo muy importante a tener presente es el orden de estas operaciones. Entonces, el Espíritu no va a redarguir de pecado a alguien que no está en fe. ¿Se dan cuenta? Porque la condenación ya está operando en todo ser humano. Lean Romanos capítulo 2, ¿no? Y dice que aún en los que no conocen el libro de la ley, sus conciencias les acusan o les defienden, manifestando la ley de Dios que ya está escrita en sus corazones. Y eso ocurre así, automáticamente. Entonces, ¿cuál es la reacción natural del ser humano ante la acusación de la conciencia? Pues es la reacción natural del ser humano, es la que inventaron Adán y Eva en el inicio, ¿no? Es ponerte una fachada, encubrir, ¿verdad? Disimular, culpar a otros, ¿verdad? Justificarte. Eso es natural al ser humano. Y la persona que está en eso, en aparentar fachadas, en decir estoy bien, pues no está viviendo el amor de Dios. O sea, el primer fundamento vivencial no está operando en su vida. Recuerden que hay 4 fundamentos vivenciales. Es vivir siendo amados, vivir en luz, siendo conocidos por Dios totalmente, vivir la invitación a ser hechos hijos y vivir la adopción, ¿verdad? Entonces, una persona que no está en eso, pues no manifiesta eso porque no está en eso. Y en ellos no hay redargüimiento del Espíritu. Sí, hermano, adelante. Sí, la otra cosa es que ese tipo de personas se vuelven condenatorias, ¿no? Están mirando en otros y están condenando y hacen juicios, ¿no? Terribles. Y entonces, ¿cómo ayudarles? Además de, bueno, creo que necesitamos la gracia de Dios principalmente para poderles compartir esto, ¿no? Porque algunos se resisten, me ha tocado a mí que se
resisten a venir. Y incluyendo consiervos, ¿no? Por ejemplo, me invitan alguna vez a compartir y les damos de este pan de vida y lo toman como una agresión, como algo fuera de orden y ya no, ni siquiera nos vuelven a invitar. Pero bueno, estamos en lo que papá quiere que hablemos, ¿no? Sus palabras. No sé cómo nos puedes ayudar en esto, Cris. A mí me encanta el hecho de que tengamos ahora claridad en las secuencias, ¿no? Y que obviamente seamos sensibles al Espíritu Santo en cuanto a lo que Él nos guíe a hablar cuando estamos en conversaciones con otros. Pero a mí me bendice, me ayuda muchísimo el entender que la obra de Dios sigue un orden, una secuencia, y que no importa dónde la persona crea que esté, ¿verdad? Dios siempre lo va a llevar primero a vivir amor. Y todos sus argumentos y todo lo que anhele discutir y todo eso, el Espíritu Santo siempre lo va a llevar a vivir amor. Una vez que empieza a vivir amor, lo demás puede darse. Pero fuera de amor Dios no va a trabajar. Porque esa es la característica de su trabajo, ¿no? Es en amor, de tal manera amó Dios al mundo, ahí empieza su obra, dio a su Hijo. Entonces el que está en amor, pues el que está viviendo el amor de Dios, ama, manifiesta el amor. Y el que no lo está viviendo está en otras cosas. Entonces, ¿qué le importa a Dios sobre esa persona? No es contestarle todos sus argumentos, porque ahí nunca trabaja Dios. Sino podemos verlo en el caso de Saulo de Tarso, ¿no? ¿Qué hizo Dios con Saulo de Tarso? Pues le amó. Esa confrontación en Damasco no fue para juzgarlo y condenarlo y hacerle ver todos sus errores teológicos, sino fue Jesús diciendo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué te lastimas? ¿Por qué dura cosa te es dar cosas contra el aguijones? Imagínate a un animal que fue lastimándose contra la púa, ¿no? Dañándose, y es lo que Jesús le dice a Saulo, es por más que le hagas, o sea, el que sale lastimado eres tú, deja de hacerlo, yo soy Jesús, aquí estoy. ¿Y qué hace? Lo condena, lo fulmina, le da su merecido o lo ama. Pues lo ama. ¿Sí? Y eso es lo que arranca, es lo mismo que hizo con Jesús con Pedro, ¿no? Pedro nomás lo dejó ciego un rato, ¿no? Sí. Nomás lo dejó ciego un rato. Sí, tuvo que paralizar su ímpetu humano, pero eso fue en amor. Pedro, el mismo proceso, Zaqueo, el mismo proceso, o sea, Dios siempre va a trabajar de esa manera. Entonces una persona que entra a ser amado empieza a poder vivir revelación, empieza a poder vivir las cosas divinas. Y el que no, pues allí va a estar batallando y rebotando, ¿no? Pero Dios va a ser paciente con él o ella. Y por eso dice, con amor eterno te he amado y con misericordia, por tanto con misericordia te he atraído. Y muchas veces a nosotros nos va a tocar vivir con Abba, el amar, el que Él ame con nosotros y que Él atraiga con misericordia. Entonces vamos a ser sujetos de embates muchas veces,
de pues de lo que otros traen, pero no vamos a ser dañados por eso si permanecemos en fe. Así que estas secuencias son muy importantes. Bueno, hemos comentado... ¿Puedo hacer un comentario? Sí, adelante, Marco. A mí me parece que es fundamental en el redargüimiento tener claro este pasaje de las Escrituras, creo que está en Romanos 8, 1, que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ese versículo como que apuntala el recibir redargüimiento sin condenación, ¿no? Gracias. Totalmente. Y antes era como un dilema eso, ¿no? Pues si ando mal, ¿cómo no va a haber condenación? Porque creíamos que la condenación era obligatoria para el arrepentimiento, y no lo es para nada. No debemos irnos para allá nunca. Muy bien, entonces se dan cuenta cómo podemos permanecer en fe, entrar a fe por la revelación y vivir el redargüimiento en fe, como un evento de amor, un evento de gozo, un evento de fe. Padre, gracias por mostrarme lo que tú ves en mí y lo que estás listo a limpiar. Estoy de acuerdo. Adelante. Y ya, eso fue un acto de arrepentimiento, eso fue un acto de fe, eso es un acto de amor de su parte, de misericordia, de fidelidad. Entonces, ¿dónde está lo negativo? No tiene lugar. Y no debemos dárselo, ¿verdad? Y esto va a crear en nosotros un corazón humilde, un corazón abierto, un corazón humillado, contrito, sí, pero no en el estado en que estaba el publicano. ¿Se acuerdan que Jesús habló del fariseo y el publicano? Y yo pensaba que eso era el estado en el que yo debía permanecer, como el publicano dándome golpes de pecho y diciendo, ten piedad de mí que soy pecador, ¿no? Y Jesús estaba hablando de dos personajes, ambos en una condición humana, viéndose desde esa perspectiva, y nada que ver con nosotros, que venimos y ciertamente ahí vamos a empezar como el publicano. Pero cuando recibes la adopción, no te puedes quedar allí, porque ahora eres dueño de la promesa de Dios. Entonces tenemos que aprender a vivir nuestra limpieza como parte del paquete del pacto, ¿no? Y gozarnos y disfrutar el amor de nuestro Padre en que Él está involucrado y Él dice, vamos a seguirte limpiando, vamos a seguirte perfeccionando. Muy bien, vamos a la tercera operación, corrección. Revelación me invitó a ser hecho como Jesús es, redargüimiento me invitó a ser transformado, corrección es donde va a ocurrir la transformación. Y ahí es a donde nos urge llegar, y Helen ya describió, ¿no? Me urge que me redarguya para que me corrija, porque van de la mano. De nada serviría que te muestre lo que está mal y luego nos quedemos allí, ¿no? Pues sí, fíjate que ya me mostró Dios que estoy mal y... No, pues ni modo. Ya te saliste de fe, ¿no? Si no es, gracias Padre, ahora desarraiga esto, límpiame, quítalo de mi vida, enderézame, regenérame. Cuando Dios te muestra esto ya no va a ser parte de tu vida. Las cosas viejas pasaron, tengo que participar de eso, ¿sí? Y todas son hechas nuevas. Esto es la corrección. No tiene absolutamente nada que ver con castigo. Porque a veces hay una insistencia en que
en entender la escritura de Hebreos capítulo 13 de una manera humana, ¿no? Donde dice que Dios a todo el que recibe por hijo lo disciplina. Y una versión dice lo castiga, ¿no? Y entonces se entiende como que, bueno, entonces tengo que recibir mis latigazos, mis golpes, porque me lo merezco. No, eso no es correcto, no es posible, porque el castigo lo llevó ¿quién? Lo llevó Jesús, lo pagó Jesús. Entonces para nosotros no hay castigo, hay corrección. Y tenemos que ser purificados en el entendimiento de eso, porque de otra forma necesariamente tiene que haber temor. ¿Sí? El castigo lleva consigo temor. Y eso lo explica la Escritura. Entonces, ¿cómo vivir la corrección en fe? Primeramente entendiendo su naturaleza. La corrección es sinónimo de la regeneración de mi ser, de ser hecho de nuevo. ¿Sí? Es el lavamiento de la regeneración descrito en Tito capítulo 3. Es lo que acabamos de citar en 2 Corintios 5, 17. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es la renovación del entendimiento del que habla Romanos capítulo 12. Es la limpieza de toda maldad de la que se habla y del perdón de pecados que se habla en 1 de Juan 1:9. ¿Se dan cuenta? O sea, no hay castigo aquí. Hay una obra maravillosa de hacernos libres. Es la destrucción de las fortalezas de las que se habla en 2 de Corintios 10. Pero todo está guiado a generar libertad y a hacernos hijos. Y entonces la corrección es algo que debemos de amar y de anhelar y de vivir con mucho gozo. Por supuesto que hay eventos de corrección muy profundos y que nos meten en crisis porque, por ejemplo, cuando Dios te limpia de necedad, por ejemplo, de orgullo, te va a mostrar niveles de orgullo que tú no pensabas que eran orgullo y piensas que ahí te vas a terminar. Y es cierto, se va a acabar el viejo hombre, pero donde tu identidad todavía está enlazada con el viejo hombre en tu razonamiento, en tu entendimiento, pues ahí va a haber crisis que tienes que vivir de desarraigo. Pero la libertad que se va a producir va a hacerte entonces capaz de encontrarte o descubrirte y conocerte como hijo de Dios, sin ninguna relación al hombre viejo. Entonces, sí, la corrección es fuerte en muchas instancias, pero es absolutamente una obra de amor. Es que vamos a escucharles comentar sobre esto. Vamos a empezar con Helen esta vez. Bueno, pues ahorita que estabas diciendo, Cris, que la corrección es fuerte, sí es muy fuerte cuando se está despojando eso de nosotros, ¿no? Por ejemplo, el orgullo. Y nos duele no tener la razón, y nos duele reconocer, ¿no? También que pues que eso no es, porque estamos acostumbrados a hacer nosotros, a hacer yo, y yo hago, yo digo, yo. Y cuando viene esa corrección de que tengo que dejar esa manera de defenderme, por ejemplo, de
de ese orgullo. Y a mí me costó, y me costó lágrimas, y me costó, es algo que se va desprendiendo de mí, bueno, se iba desprendiendo de mí que me costó mucho trabajo en una parte que mi papá me estaba corrigiendo. Fue algo para mí tan fuerte, eh, no sé cómo podría explicarlo, pero duele en la carne, duele en la manera que tiene uno de pensar y de ser. Pero ya una vez que pasa eso, que uno accede a que Dios le permita a uno a Dios esa corrección y venga a su vida divina a corregirme para que yo sea transformada, ya después ya no es tan difícil eso, porque ya está uno, ya pasé por la primera, por decir, etapa de corrección y ya sé que me va a doler y ya sé que esto tiene que ser así, ya para la que viene, o sea, ya, sí, papá, ¿no? Sí, corrígeme. Pero al principio y en algunas partes que tenemos muy arraigadas, pues sí, va a doler y vamos a sufrir y vamos a llorar y vamos a pasar de todo, pero lo maravilloso es cuando viene esa transformación, cuando ya se refleja y lo refleja uno con nuestros seres, ¿no? A veces les puedo decir también hasta en pareja como matrimonio, ¿no? El que yo tengo la razón y por qué voy a ceder y esas cosas, ¿no? De lucha, pero cuando mi papá me está diciendo en amor, pues ahí está uno batallando en eso, ¿no? Y entonces sí, papá, está bien y es maravilloso cuando ya no tengo que discutirlo o que sentirme que yo tenga la razón, simplemente me callo y observo y digo, papá, pues yo estoy contigo y ya no hay esas discusiones o esos, que tenga uno la razón. Entonces, me encanta ahora vivirlo así y dejarme que mi papá sea y que él venga a esa corrección en mi ser, porque si no de otra manera, pues no habría esa transformación. Es necesario, como les decía, es necesario todo esto para que mi papá pueda hacer su trabajo en cada uno de nosotros. Bueno, es lo que les puedo compartir. Gracias, Helen. Eh, Dice el Salmo 23, tu vara y tu callado me infunden vida, aliento. El producto de la corrección es eso. Pero, pero otro ejemplo dado por Jesús en Juan capítulo 15 es el pámpano, ¿no? Todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces es el proceso por el cual somos purificados, somos santificados, somos hechos libres, somos rehechos realmente. Y me encanta el testimonio que nos comparte Helen en el aspecto de una vez que lo empiezas a vivir, empiezas a comprender que esto es parte del amor de tu papá y ya no sufres tanto, ¿no? Pues dense cuenta que esto es inevitable y de eso habla Hebreos 13. Nadie a quien Dios tome por hijo se va a quedar sin corrección. Porque entonces, ¿cómo se cumpliría la promesa? Pero no tiene nada que ver con castigo, ni con pagar mis errores. Yo la hice, yo la pago, ¿no? Porque eso resultaría en un error, en una herejía completa, en lugar de que se cumpla la salvación que es por gracia, ¿no? Marco, ¿qué nos comentas sobre corrección? Bueno, pues
aunque entiendo que la corrección es un proceso que se vive con toda verdad, con toda la verdad que Abba nos revela, yo entiendo que en mi vida, en términos generales en mi vida, yo estoy viviendo en este momento esa etapa de corrección, ¿sí? De corrección pues de todo lo que fue mal construido dentro de mí, ¿no? Y pues estoy viviéndola en ocasiones muy muy fuertemente, pero también con mucho gozo y con mucha libertad. Eh, estoy viviendo pues un periodo de enfermedades que yo entiendo que fueron provocadas por mí mismo, con mi amargura, la diabetes que tengo desde hace 21 años, es producto de amargura que permití en mi corazón. Y Dios está limpiando eso, corrigiendo, regenerando esa amargura, llevándome a vivir perdón, el perdón divino. Y también es parte de esta evidencia que estoy teniendo, pues es la falta de trabajo, con mucha misericordia de parte de Dios. Ya tengo ahorita, estoy entrando al mes 29 sin ingresos, y observando maravillado la provisión de Dios, después de ser una persona pues muy activa y muy proactiva y con muchos recursos, entre paréntesis, entre comillas, humanos, y aprendiendo a vivir de los recursos de Dios, ¿no? De los recursos de Dios maravillosos, viviendo, por ejemplo, que me quedo sin zapatos, que se me parten las botas a la mitad, se me mete el agua, y viendo cómo Dios toca el corazón de un amigo y me regala 3 pares de zapatos prácticamente nuevos, que me quedan perfectamente, y es maravilloso ese tipo de cosas, ¿no? Pero sin vivirlo así como en humillación, ¿no? Como sin orgullo, ¿no? Ujú. Sin decir, no, como yo voy a estar recibiendo, o sea, no, sino con mucho gusto y, qué padre, y gozándome de lo que ama me da, ¿no? Eh, en otros aspectos, bueno, pues, les he comentado posiblemente que hace 25 años compré unos terrenos San Miguel de Allende, Guanajuato, y que estos terrenos pues fueron invadidos el año antepasado, en diciembre del año antepasado, y bueno, pues viendo la provisión de Dios, cómo Dios me está llevando al abogado exacto que se requiere para entender este asunto, y sintiendo la guía del Espíritu Santo para cada paso que hay que dar, que en enero del año pasado Dios me puso en actividad para llevarle cartas al presidente de la República, al secretario de Gobernación, y veo cómo cada uno de los pasos que Dios me ha ido dando van apuntalando la demanda que estamos poniendo contra el invasor, que sabemos que está, que es meramente la fachada de un funcionario del ayuntamiento anterior, del gobierno anterior, que vio la oportunidad de quedarse con esos terrenos que no son de él, ¿no? Y viendo la gracia de Dios en todo esto, ahorita pues prácticamente estoy ciego, prácticamente ya no veo, ya no puedo cargar
la guía para irlos siguiendo, ir siguiendo estos procesos, pero también viendo cómo Dios da los recursos para poder seguir en esto, y la fe que Dios me imparte, que Dios me impartió hace 5 años cuando me dijo que yo estaba enfermo y que cuando perdonara iba a ser sanado, y viendo cómo Dios está trabajando en mi corazón el perdón, muy profundamente, ¿no? En estos momentos la parte que más me impacta y se me hace pues muy difícil, pero también viviéndola en la fe de Dios, es la parte de mi esposa. Mi esposa pues es una persona que opera en condenación, que no ha conocido a Jesús, que tuvo experiencias muy malas con cristianos, con mujeres cristianas, y que la llevaron a pensar que todos los cristianos son unos hipócritas y que yo soy el primero de ellos, ¿no? Y entonces un rechazo a todo lo que es de Dios, pero yo pienso que el rechazo más bien es a mí, ¿no? No a Dios. Pero estoy preocupado porque, bueno, el próximo lunes van a operar a mi esposa de la rodilla, de la segunda rodilla. Ya la operaron de la rodilla izquierda, ahora la van a operar de la rodilla derecha. Y esta operación estaba programada para el 27 de octubre del año pasado, pero al intentar hacerla, pues encontraron un parámetro del cuerpo que se llama la proteína C reactiva muy alta, y nos enviaron a cancerología. Hemos pasado 3 meses en cancerología, buscándole por todos lados la existencia de un cáncer y sin encontrar nada, pero el parámetro ese sigue vivo, y Dios me ha mostrado que realmente mi esposa ha ido generando un coraje por la situación que vivimos económica, porque ella piensa que yo no me quiero operar los ojos por fanatismo, y piensa que estoy siendo egoísta en no quererme operar. No ha podido entender los argumentos que le doy acerca de que yo quiero que Dios limpie mi corazón de amargura, ¿no? De resentimiento. Quiero que Dios me limpie de un corazón podrido, y que no me sirve de nada tener los ojos bien si mi corazón está mal. Pero ella no ha podido entender estos argumentos, entonces ha ido generando un odio, un resentimiento, y que yo entiendo que está generándole un cáncer. Y esto me hace sentirme impotente para poder ayudarla, ¿no? Estoy viviendo esto pues en fe, pero en ocasiones me salgo de fe y me voy a angustia, pero consciente de que el trabajo es de Dios y que la promesa es de Dios, y que Él va a arreglar esto, que yo veo clarísimamente cómo Dios me está desprendiendo de todo lo que es mi viejo hombre, ¿sí? Aunque me queda clarísimo que Dios ya crucificó a mi viejo hombre junto con Cristo, pues sí veo sus manifestaciones todavía, y me gustó mucho la palabra que usó Helen, despojándome
Dios me está ayudando a despojarme de los restos de viejo hombre que todavía operan en mí. Entonces yo estoy en esta etapa de corrección. Como les digo, de repente me salgo de fe y me voy a angustia, pero Dios en su misericordia me fortalece y me vuelve a ubicar nuevamente en fe, ¿sí? Y esto me queda claro que este proceso de corrección ocurre en cada verdad que nos es mostrada y revelada, pero también me queda claro que lo estoy viviendo en mi vida en este momento de una manera general, y estoy emocionado, pensando, como dice Hebreos, dice, con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio, ¿no? Entonces, así estoy en este momento viviendo ese versículo de Hebreos. Gracias. Gracias, Marco. Todas estas circunstancias, situaciones en las que está ocurriendo tu transformación, nos muestran... ¿Sí cerró el micrófono, perdón? No, está abierto todavía. Ok. Todas estas circunstancias y situaciones, pues son el espacio en el que la corrección opera. Pero hay que distinguir entre circunstancias y situaciones y lo que la corrección es. Porque la corrección es que tú participes de la naturaleza de Dios, ¿no? Que lo que se opone en ti sea sacado, y lo que en ti no funciona divinamente sea regenerado para que puedas operar en la naturaleza de Dios en cualquier situación o circunstancia que vas a enfrentar, ¿no? Y viene o sea, nos compartes y nos confías lo que estás viviendo en diferentes ámbitos de tu vida, y vemos allí qué está haciendo Dios. Bueno, en redargüimiento, haciéndote ver las cosas que todavía no han sido limpiadas, ¿no? En corrección, limpiándolas, destruyéndolas, despojándote del viejo hombre. Y recuerden, la corrección no solamente limpia lo que está mal, y creo que ya usamos el ejemplo de una tela, ¿no? Que no solamente está sucia, pero ya está toda agujerada. Entonces, si solamente la limpias, pues te quedas con una tela limpia pero agujerada. La corrección no hace eso, la corrección hace nuevecita la tela. ¿Sí? Y recuerden que Jesús dijo, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Bueno, la corrección hace un odre nuevo. Y eso es lo hermoso, ¿no? Que estamos siendo hechos de nuevo. Y esa hechura de Dios es la que va a poder operar y participar plenamente de la naturaleza de Dios. Así que esto es maravilloso. ¿Y qué hacer cuando en el proceso de corrección nos encontramos desmayando o totalmente nos salimos de fe en un evento, en una situación? Bueno, pues, ¿qué produce eso? Produce más redargüimiento. O sea, la invitación crece para que entregues esa otra parte que ha sido descubierta y le permitas a la corrección ir más profundo, ¿no? A veces solamente hemos aceptado hasta aquí, pero para poder de veras limpiar, Dios tiene que ir más profundo. Entonces entras allí, pero Él te muestra, no, mira, hay más. Bueno, no te compliques. Dale el permiso de ir más profundo y de abarcar más, ¿no?
para que su obra se cumpla y puedas disfrutar el resultado, que es de lo que se trata, ¿no? Esto es un pasar. La corrección es de lo que habla la Escritura cuando dice, me pasaste por el fuego y por el agua. Pero es un pasar. Y luego dice, y me sacaste a abundancia. Es a donde queremos llegar, ¿no? Quiero pasar, está bien, lo que tengas que hacer, hazlo, Padre, límpiame, santifícame, regenérame, y quiero pasar al otro lado. Félix, compártenos sobre corrección. Bien, más que un comentario, yo tengo una pregunta. Pero resumiendo, para mí corrección es sanidad. Sanidad total. De una limpieza que mi Padre opera en mí, sacándome todo aquello que era un estorbo, ¿no? Ese tumor canceroso lo echa afuera y vivo libre para operar en la vida de Jesús. Entonces, en manera de ver, eso es corrección. Mi pregunta es si me viene a la mente un texto, creo que está en Hebreos, que dice, para que lo cojo no se salga del camino. ¿Aplica eso a este paso? Esa es mi pregunta, Cris. Definitivamente. Definitivamente. Y sí se aplica, el verso está en Hebreos 12:13. Dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, antes sea sanado. Eso está. Antes sea sanado. Entonces definitivamente habla de corrección. Y es una palabra muy importante la que Dios te ha dado para compartirnos, y aquí ratificada en la Escritura, el proceso de sanidad. Porque la sanidad no solamente limpia, donde la infección destruyó o la herida cortó, sino que regenera, ¿no? Hace nuevo aquello que estaba dañado. Entonces, vamos a pensar un poquito en resumir todo lo que ustedes han compartido. Y por ejemplo, en la situación que está viviendo Marco con respecto a su esposa y el desarrollo de esta situación en su salud, bueno, ¿cómo se vive eso divinamente? ¿Sí? Pues lo que nos expusiste, Marco, explica cómo tú lo estás procesando. Pero, por ejemplo, algo que el Espíritu Santo me mostraba mientras tú decías esto es que tú puedes y eres invitado a vivir esto en amor, no solamente en el amor de Dios hacia ti, sino en la certeza del amor de Abba hacia tu esposo, que ella es amada de Dios, etcétera, ¿sí? En fe, ¿cuál es la promesa de Dios para ella? En paciencia, el tiempo de Dios para ella, etcétera, ¿no? Entonces, poder participar con Abba en lo que Él quiere manifestarle a ella, eso
y ya no aceptar, por ejemplo, cuando tú dices, es que creo que está enojada conmigo, ¿no? Tiene este coraje conmigo. Bueno, esto es un razonamiento tuyo, no nace de Dios, no es lo que Dios te está mostrando con respecto a su corazón. Entonces, aquí hay tantas cosas que puedes vivir en corrección, pero la manera de que la brújula se mantenga en el lugar correcto en nuestro corazón es en entender que la corrección es para hacernos, para habilitarnos en la naturaleza divina. Y eso lo hace muy claro. Hay 12 vivencias divinas a las que somos llamados: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, santidad, verdad y justicia. Y ¿qué en mí está siendo invitado a vivir eso? ¿Qué en mí no está viviendo eso? Ahí está la corrección. ¿Te das cuenta? En quitar esas cosas que se van por otro lado y yo renunciar a ellas, ya no prestarme a ellas. Porque de otra forma demoro, complico mi corrección, mi proceso de corrección. Y así como debemos vivir redargüimiento de manera muy fluida: Padre, gracias por mostrarme lo que estás viendo, estoy de acuerdo, aquí está, te lo entrego. La corrección también debemos vivirla de manera fluida, que de otra manera es muy cansada, ¿no? Si nos estancamos en ella, pues hay un desgaste, porque obviamente no estamos permitiendo que nuestro Padre haga todo lo que Él tiene que hacer. Y como ya mencionamos, muchas veces nosotros entramos con que se trata de esto, y Él, conforme entramos, nos muestra: no, mira, se trata de esto. Y debemos aprender a ser muy prontos en decir adelante, ¿no? Y en recibir no solamente la fe, sino el poder de Dios para vivir la corrección. Por eso la vara y el cayado nos infunden aliento. ¿Qué necesitas cuando estás débil? Poder, vida, aliento. Muy bien. Entonces, no sé si contestamos con eso a la pregunta, Félix. El fruto de la corrección es una persona habilitada, lista para participar de la naturaleza de Dios en eso que fue corregido. Por eso es que hemos hablado de que estas operaciones divinas van a vivir muchos ciclos. ¿Sí? Ninguno podemos, ni es el diseño del sistema divino, que entremos a una revelación gigantesca, a un redargüimiento total, a una corrección absoluta para una vivencia plena. No, no es así. Es línea por línea, precepto por precepto. Vamos siendo llevados paso a paso, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria a gloria. Pero te das cuenta, para que haya un triunfo tuvo que haber una batalla. ¿Sí? Entonces tenemos que ir procesando con nuestro Padre cada uno de estos ciclos y resultar en la instrucción en justicia. Es muy importante que una vez que en fe tú has recibido la corrección, te muevas a la instrucción en justicia. No que te sigas viendo en corrección. Si una vez que ha habido claridad de te estoy limpiando de mentira, lo reconozco, límpiame, Padre, aquí estoy. Pero si es que Dios me ha mostrado que yo he estado en mentira y aquí estoy. No, me muevo a la instrucción en justicia. ¿Por qué? Porque
todo lo que necesite más corrección va a ser obvio. Pero hay muchas cosas que ya están corregidas. Y si yo no entro a participar de lo divino, entonces nunca voy a descubrir mi libertad. ¿Sí? Entonces, en lugar de reconocerme en el pasado, debo reconocerme en mi presente como hijo. Soy una nueva criatura. Y entrar, si estoy usando el ejemplo de mentira, si estaba yo en mentira y soy limpiado de mentira, ¿qué me toca vivir? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces ahora se trata de aprender a vivir verdad. No de estar atorado en la revelación de que andaba yo en mentira. ¿Sí? Esto es muy, muy importante entenderlo. Si falta limpieza y hay cosas que no he permitido, pues el estar enfocado en vivir verdad va a poner en evidencia donde no ha habido corrección todavía. Es que no te preocupes de eso. Va a haber redargüimiento y va a haber más corrección, pero tú sigue enfocado en la vivencia divina que te corresponde. Y eso permite que pasemos por redargüimiento y corrección y entremos a la vivencia divina, en lugar de vernos en un estado semipermanente de corrección, ¿no? Tenemos que avanzar. Tenemos que olvidarnos de lo que queda atrás, extendernos a lo que está adelante. Y como ya mencioné, lo que todavía no está procesado va a ser obvio en ese hacer. Y vas a pasar por allí y salir a libertad. Entonces es mucho más, aunque tenemos que, para recibir esta verdad, tenemos que ir uno por uno, en la práctica debemos de entrar a revelación, saber que vamos a pasar por redargüimiento y corrección y vernos en fe, llamando las cosas que no son como si fuesen, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos, allí ubicarnos. ¿Sí? Que lo demás va a suscitarse, a vivirse y avanzamos en la vivencia de la instrucción en justicia. Entonces, en la columna derecha de las decisiones personales es aprender a ser bebé de Dios, recién nacido de Dios, o verme como alguien independiente de Abba. Bueno, ahí está lo bonito, ¿no? ¿Cómo se vive la instrucción de justicia? Recibiendo, como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Pero hay una definición que surgió de las operaciones anteriores, de que ahora soy hijo, de que yo ya no pertenezco en participar en lo humano, sino que me corresponde vivir lo divino. Y allí me ubico y en ese enfoque estoy. Y entonces no me siento fracasado porque al dar un paso en verdad surgieron 10 mentiras más que tienen que ser limpiadas. ¿Sí? Sencillamente digo, gracias, ya di un paso. Ahora surge más redargüimiento y más corrección y ahora voy a dar otros pasos y en eso estoy. ¿Te das cuenta? Pero desde la ubicación de ser instruido en justicia. Y esto es algo muy importante que como ya sabemos, vamos a verlo en detalle, pero estamos ahora tratando de poder ya operar en esto de una manera básica, ¿no? Entonces vamos de nuevo a escuchar sus comentarios. Empezamos con Félix en esta parte. ¿Qué nos comenta sobre instrucción en justicia, hermano? Me parece que no
no está Félix este momento. Entonces, Helen, por favor, coméntanos. Sí, esto de la instrucción en justicia, de recibir verdad de mi papá, como dice aquí, me trae a participar de la naturaleza divina. El aprender, como dice aquí, a recibir como bebé de Dios. Al principio también me costaba mucho trabajo ser así, ¿no? Porque tenemos muchos argumentos, muchas eh, trabas ahí en nuestra mente y todo lo cuestionamos y todo lo queremos, eh, como no tenemos otra manera de cómo resolver nuestras situaciones, sino como las hemos aprendido. Entonces aquí yo en esta instrucción en justicia he estado, ¿cómo se puede decir? Desaprendiendo a vivir las cosas eh, como yo las he vivido. Es un desaprender cada día para mí y aprender a recibir, así como mi mente se puede decir en blanco, ¿no? O sea, no sé nada, yo no, ya no quiero argumentar las cosas, ya no quiero cuestionar eh, a mi papá del por qué esto y por qué el otro y por qué a mí, ¿no? O sea, porque argumentamos muchas cosas. Y mejor no saber nada, mejor decirle, papá, eh, instrúyeme tú y tú enséñame, muéstrame. Y es esa manera que yo he podido avanzar para poder recibir su verdad, su corrección, y su instrucción en justicia, de no saber, no querer yo argumentar, no querer yo cuestionar. Simplemente, como dice aquí, aprender a ser bebé de Dios, aprender a recibirlo, a recibir todo lo que Él me está proveyendo, sin estarlo cuestionando, sin estarlo, sin reclamos. Eh, Simplemente ahora con esa fe y esa confianza que tengo hacia mi Padre, no cuestionarlo, no hacerle tantas preguntas. Ya se las hice en algún momento, ya se las hice, ya le reclamé, ya, y ahorita estoy desaprendiendo de todo eso y aprendiendo a recibirlo así como dice aquí, ¿no? No, a lo mejor no lo había yo entendido que lo estoy aprendiendo a recibir como su bebé de Dios, ¿no? Sino más bien, ahora sí lo estoy entendiendo, ¿no? A recibirlo como un bebé. O sea, y yo puedo ver un bebé, porque yo tuve un bebé en los brazos, de que pues está para que uno lo atienda y uno esté al pendiente de él, de sus necesidades. Y es así como ahora lo quiero vivir con mi papá, ¿no? A que él sabe mis necesidades, él sabe lo que tiene que ser limpiado, transformado, y su instrucción en justicia me lleva a eso, a vivirlo como bebé. Bueno, eso es lo que les puedo compartir. Gracias, Helen. Me encanta la claridad que te está siendo provista y cómo eh, despojarnos de ese impulso de querer satisfacer nuestro raciocinio para poder entrar a la sencillez de un bebito recién nacido y recibir, ¿no? Ese es un aprendizaje muy, muy, muy profundo, pero que abre la puerta a la dimensión divina, que te permite empezar a participar de la vida de Dios, y eso va haciéndote libre de toda este raciocinio humano, que es la condición de la transformación. Romanos 12, no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Entonces, en esa acción
de humillar la mente y recibir con el corazón, se manifiesta la vida de Dios. Y entramos a cosas muy hermosas, ¿no? Marco, ¿qué nos comentas sobre la instrucción en justicia? Por favor. Bueno, esta es la operación que menos conozco. este, es, mm, no podría hablar mucho de esto, aunque me queda claro que la gente a mi alrededor la está apreciando, ¿sí? Por comentarios que me han hecho, yo percibo que está empezando a manifestarse en mí esta el hecho de que la gente pueda ver a Dios en mí. Y a mí todavía no me queda muy claro, pero sí intuyo que está ocurriendo y que está siendo efectuada esta operación. Sí, es lo que les puedo decir ahorita. Gracias. Muy bien, Marco, gracias. Vamos a hablar en un momento más de eso, pero quiero escuchar, por favor, a Félix, que nos comparta sobre instrucción en justicia, hermano. Sí, lo que el Espíritu Santo me hace ver con relación a esta operación es en cuanto a las actitudes. Es decir, Él me enseña a vivir las acciones suyas. ¿Cómo me comporto yo ante las gentes, ante mi más próximo, ¿no? Que es mi esposa? ¿Qué actitudes justas tengo yo hacia ella? Porque la Biblia dice que toda injusticia es pecado. Entonces yo veo a Jesús siendo un modelo de conducta y que de él tengo yo que aprender a vivir y a ser instruido, ¿no? por el Espíritu Santo a ser como Él es, a ser justo en todas mis acciones. Porque esa, en mi manera de ver, es la característica de un hijo de Dios, de alguien que está comenzando a vivir esa vida. Todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, ¿verdad? Y sí veo realizado en mí, gracias al Señor, que ya no sé cómo era antes, ¿no? En cuanto a acciones así de injusticias, ¿no? Él me ha estado enseñando a valorar, por ejemplo, como mencioné, lo que mi esposa hace a favor mío, a mirar realmente que ella vive como una hija de Dios y que procura mi bien. Antes yo no me fijaba en detalles, por ejemplo, ¿no? Que ahora mi padre me hace mirar y me enseña a tener un buen comportamiento. Así lo enfoco yo, ¿no? La instrucción en justicia. Y esto es también con todo lo que está en mi entorno, mis semejantes con los que convivo. Quiero siempre manifestar ser justo, ¿no? Con todos. Y eso es lo que puedo compartirles esta tarde. Gracias, gracias Félix. Gracias, Félix.
Miren, hermanos, vamos a llevarnos en este día el cuadro hermoso que nos pinta el Espíritu Santo de ser hechos igual a Jesús. Instrucción en justicia es donde aprendemos a ser uno con Abba. Es donde ya no recurres a ti, ya no existe esa autonomía personal de es que yo voy a hacer así, es que yo voy a hacerle así, es que Dios ayúdame para que yo... No. Es donde empezamos a vivir a Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es, la instrucción en justicia es donde entramos a vivir esta comunión en la que se trata de Padre, tú háblale, tú muéstrate, tú manifiesta tu paz, tu amor, tu misericordia, tu paciencia, tu bondad. Tú habla palabras de vida al corazón de mi esposa, de mi esposo, de mi hijo, de mi padre, de mi madre, de quien sea, del vecino, no importa. Sí, es donde venimos a esta vivencia en uno, y por eso es que se nos dice, como niño recién nacido, recibe la leche espiritual no adulterada. No hay otra instrucción. No hay hazle, no. Es recibe. Y participa, fíjate, no es, se te da la naturaleza divina para que tú la vivas en tu capacidad, sino vienes a ser participante de la naturaleza divina. Entonces, lo entendamos ya todo o no, está ya sucediendo, como testificaba Marco, estamos viviendo partes de nuestra existencia ya, por lo menos probando, ¿verdad? Participando un poquito con Dios y viendo cómo Él se manifiesta desde adentro de nosotros. Pero obviamente Él anhela que lleguemos a la plenitud de Dios. Cierto. Y eso es la grandeza de su llamamiento y de su amor para con nosotros. Entonces, llévense muy claro que se trata de recibir la revelación, entrar a fe, pasar por el redargüimiento y la corrección y vivir en la instrucción en justicia. ¿Sí? Y en fe podemos vernos allí. Estoy siendo enseñado, estoy siendo traído a vivir siendo uno con Dios. Y si ahí te ubicas en esa vivencia en uno, automáticamente se te va a mostrar revelación, se te va a invitar a la limpieza, redargüimiento, y se te va a ministrar la regeneración, que es la corrección en tu vida, y vas a crecer en la vivencia de Dios. Esto es la operación de nuestra transformación y es algo muy hermoso. Así que vamos a dar gracias. Hemos llegado al fin de esta sesión. No sé si hay una pregunta final o algo que quieran comentar finalmente. Sí, yo quisiera decirles que ya este viernes tenemos que hacer el trámite administrativo de internar a mi esposa. El domingo la internamos y el lunes la operan. Ese es el programa que se tiene y tengo que estar lunes, martes y miércoles allá en el hospital con ella. Entonces no voy a poder estar la próxima sesión. Ojalá la puedan tener sin mí. Ojalá Manrique ya haya regresado y pues tampoco el domingo voy a estar en la sesión del domingo. Quería avisarles nada más. Vamos a estar orando
por ustedes, Marco, y acompañándoles de esta manera en el proceso que va a vivir tu esposa y que va a vivir tu familia. Yo voy a estar fuera el próximo lunes también, así que vamos a posponer la sesión hasta la próxima semana. Y es probable que esta sesión próxima nos permita ya concluir esta guía. Vamos a ver, no llevamos prisa, pero sí conviene que estemos todos, y como enviamos el video de inmediato a todos los participantes, pues Manrique va a tener oportunidad de actualizarse también. Así que de esta sesión a 2 semanas, procuremos estar todos, si es del todo posible, para concretar, ¿verdad?, lo que hemos estado ya recibiendo en esta guía. Y si es posible que la terminemos, pues estaremos reiniciando con una nueva guía, que será el capítulo dedicado a revelación en las próximas sesiones. Muy bien. Padre Santo, gracias por darnos este maravilloso tiempo contigo, traernos a mayor claridad sobre la provisión tan perfecta, tan asombrosa por la que nos transformas en tus hijos. Podemos ver aquí tu sabiduría, tu amor y todo lo que haces, no solo lo que has hecho, sino lo que haces para cumplir tu promesa en nuestras vidas. Cada uno estamos viviendo esto del diario, y tú nos invitas a vivirlo sin interrupciones, de manera constante. Gracias porque todo proviene de ti. Y en ti todo esto sí lo podemos hacer, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así que, Padre, es en este gozo que hoy recibimos lo que nos has dado. Te damos gracias porque has provisto el medio para que la esposa de Marco, Dora, pueda recibir este implante en su rodilla y pueda ser hecha libre del dolor que ha estado sufriendo. Continúa, Padre, amando su corazón, que tu amor se establezca en ella y que ella pueda conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, así como los hijos de esta familia hermosa. Y pido también por la familia de mis hermanos, por Manrique, que está atendiendo a su hija. De la misma manera, Padre, manifiéstate a ellos y a todos los que creen en tu nombre, y al mundo que aún no te conoce, pero al cual tú amas de tal manera que diste a Jesús. Por todo esto te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bendiciones, hermanos. Gracias. Nos vemos en 2 bendiciones. semanas.